Muy buenas tardes a todos los y todas las asistentes que nos acompañan el día de hoy. Hoy abrimos el ciclo de teleconferencias en el marco del Convenio 519-2015, el cual es una iniciativa del Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Como es de conocimiento, este convenio es una estrategia de empoderamiento de las mujeres, los individuos, las familias y las comunidades para mejorar la salud materna y neonatal en Colombia. Se ha propuesto en el marco de esta estrategia desarrollar un ciclo de teleconferencias. Hoy vamos a abordar el tema de la humanización del servicio, una necesidad para mejorar la salud materna y neonatal. Lo primero es bien presentarme. Mi nombre es Francisco Franco. Soy enfermero y abogado, especialista en auditoría en salud, y he participado en algunos componentes de este convenio, especialmente como entrevistando a las IPS y EPS en uno de los módulos que es el de estudio de oferta-demanda del servicio preconcepcional. Vamos a tener un objetivo general, y el objetivo que pretendemos desarrollar en el marco de las teleconferencias en general es brindar una orientación sobre algunos temas priorizados en los encuentros de desarrollo comunitario participativo relacionados con la humanización de los servicios de salud materna y neonatal, dirigidas al fortalecimiento del talento humano en los territorios priorizados en el proyecto de expansión MIFC. Con la presente teleconferencia queremos hacer una reflexión sobre el papel del concepto buen trato como atributo de la calidad en la prestación de servicios de salud materna y neonatal en el sistema de salud en Colombia. En el objetivo he marcado el término buen trato entre comillas, porque luego vamos a mirar que este se va a convertir en el concepto básicamente de humanización de la calidad de la atención en salud, que va a ser como la línea transversal bajo la cual vamos a poder dirigir esta reflexión. Recordemos que tenemos un área de chat en caso de que ustedes deseen hacer alguna intervención, o al final de la conferencia igualmente haremos un espacio para que podamos hacer la interlocución. Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a tomar como principio el buen trato como atributo de la calidad. Pero para este ejercicio reflexivo es importante que nosotros busquemos o pensemos más bien no solo como partícipes o como agentes de salud, sino también como usuarios del sistema de salud. Yo quiero que hoy tengamos presentes esas dos miradas, nos ubiquemos como seamos conscientes de que nosotros también somos usuarios del sistema de salud colombiano. Nosotros también nos vemos expuestos a todo lo que nos involucra nuestro sistema de salud. ¿Por qué el buen trato es un atributo de la calidad? Siempre cuando nos enfrentamos a un sistema de salud, o más bien a un usuario, sabemos de que el usuario, la familia, la comunidad, acuden a los sistemas de salud con una serie de expectativas. Expectativas unas que son dadas desde las necesidades humanas, otras desde la creación o desde la normatividad que deben de ser satisfechas, pero siempre hay unas necesidades o una necesidad que debe de ser satisfecha durante el proceso de atención. El derecho a la salud, derecho que en Colombia ha tenido una evolución, y parto del derecho a la salud porque el derecho a la salud nos va a llevar a reconocer en última instancia que ese buen trato debe de ser un común denominador en todo el proceso de atención. Acá es importante retomar que el derecho a la salud en nuestro marco constitucional fue consagrado como un derecho fundamental en los artículos 44 y 49 de la Constitución Política. No obstante, todos sabemos de que por haber sido ubicado en el marco de los derechos económicos,
siempre fue tratado como un derecho fundamental, pero fue tutelado siempre y cuando fuera en conexidad con otros derechos fundamentales. En el año 2008 tenemos un avance en la jurisprudencia y por primera vez en Colombia la Corte Constitucional reconoce al derecho a la salud como un derecho autónomo. Sin embargo, por ser una sentencia de tutela, no se logró un consenso en aceptar que el mismo fuera aceptado como tal. Recientemente, en la ley 1751, la ley que conocemos ley estatutaria en salud, es por primera vez en Colombia, y tenemos que decirlo también en Latinoamérica, que reconoce el derecho a la salud como un derecho fundamental, propiamente dicho, un derecho fundamental que es inherente a la persona y que es irrenunciable. Y es un derecho fundamental desde lo individual como lo colectivo. En este orden de ideas podemos decir que con la ley 1751 se rompe en Colombia el paradigma y la duda que teníamos sobre la tutelaridad del derecho fundamental a la salud y se crea un nuevo paradigma o una nueva línea en cuanto a la normatividad. En la ley 1751 me respetan me perdonan la dislexia en la cita de la ley, se hablan de unos elementos y principios del derecho fundamental a la salud y quiero retomar algunos de los elementos y principios, especialmente los elementos, en este caso, que se narran en el artículo 2. Y el primero de ellos es la aceptabilidad. En este invitan a los diferentes agentes del sistema de salud para que seamos respetuosos de la ética médica, así como de las diversas culturas de la persona, respetuosos de las minorías étnicas, de los pueblos y comunidades, respetando las particularidades socioculturales y la cosmovisión de la salud. Acá ya empezamos a encontrar cómo desde la normatividad ya nos están pidiendo o nos están marcando esos parámetros que debemos de tener nosotros para la atención en salud. Lo más importante acá es entender la cosmovisión de los pueblos, la cosmovisión de las personas, la cosmovisión de las minorías étnicas sobre el concepto de salud. Esa cosmovisión la tenemos que tener presente para poder garantizar una atención con calidad. Cuando miramos el elemento accesibilidad, que es otro elemento transversal al derecho fundamental de la salud, nos dice que los servicios, las tecnologías de salud deben ser accesibles a todos en condiciones de igualdad dentro del respeto a las especificidades de los diversos grupos vulnerables y el pluralismo cultural. Lo más importante de este elemento es que la accesibilidad comprende la no discriminación, la accesibilidad física, la accesibilidad económica y el acceso a la información. Acá queremos resaltar que la discriminación de las personas por pertenecer a determinado grupo, minoría, cultura, etnia, se convierte en una barrera de accesibilidad. Por eso ya acá en la normatividad son específicos al señalar cuál es el alcance de la accesibilidad y de esto resaltamos el concepto no discriminación. Dentro de los derechos fundamentales que se tienen en la referencia de la ley, encontramos la solidaridad. El sistema está basado en el mutuo apoyo entre las personas o generaciones, sectores económicos, las regiones y las comunidades. Acá podemos empezar a ver ya cómo la normatividad nos invita a que no somos solos, no estamos solos. Tenemos que empezar a pensar colectivamente. El apoyo mutuo entre las personas es el que verdaderamente nos va a permitir lograr satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Otro de los principios que consagra la ley es la interculturalidad. Y ya hemos visto anteriormente y se ha referenciado que el respeto por las diferentes culturas es necesario para poder aceptar las diferencias en salud, para poder intervenir las condiciones de vida.
Y en todos los servicios de atención integral debemos de ser conocedores y respetuosos de que existen diferencias culturales en nuestro país, las cuales en algunos casos son marcadas. Encontramos otros dos principios fundamentales, que es la protección de los pueblos indígenas y la protección de pueblos y comunidades indígenas, ron, negras, afrocolombianas, raiciales y palenqueras. Lo importante de estos principios fundamentales es que podemos ver cómo el derecho fundamental a la salud, especialmente por ese principio o por ese elemento estructural de accesibilidad que nos reclama la no discriminación, luego nos está empezando o más bien reconoce toda la diversidad que puede existir en nuestro país y señala específicamente algunos grupos poblacionales que tradicionalmente han sido como los más aislados o los que han tenido más barreras de acceso para poder disfrutar de un servicio de salud con calidad. Bueno, ahora bien, avancemos un poquitico más como a lo teórico sobre la calidad de los servicios de salud, porque al fin y al cabo, cuando nos están diciendo todos esos atributos de calidad, es necesario empezar por revisar el concepto calidad de la atención en salud. La primera teoría sobre calidad de atención en salud se produjo por el doctor Donavedia en el año 1980, en la cual este define la calidad de la atención en la aplicación de la ciencia y la tecnología médica en forma que manifieste sus beneficios para la atención en salud sin aumentar en forma proporcional los riesgos. El grado de calidad es por consiguiente la medida en que se espera que la atención suministrada logre el equilibrio más favorable entre riesgos y beneficios. Como podemos ver, es una definición de calidad muy técnica, muy centrada en lo médico, y aún se aleja mucho del concepto de calidad que hoy tenemos. Si nosotros nos vamos para la definición de la calidad de la atención en salud establecida en la normatividad colombiana, ya acá podemos ver otros elementos más relacionados con la persona, más relacionados con el usuario, y se entiende la calidad como la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios y riesgos y costos con el propósito de lograr la adherencia y satisfacción de los usuarios. Bueno, acá es importante mirar cómo la atención en salud ya empieza a tener un foco, y el foco es la satisfacción de los usuarios. Y acá tenemos que empezar ya a buscar, bueno, ¿y qué tenemos que satisfacer de los usuarios? ¿Cuáles son las expectativas de los usuarios? O más bien, ¿cuáles son los derechos de los usuarios? Todos estos elementos verdaderamente son los que nos van a llevar a nosotros a enfocarnos en nuestra verdadera prestación de servicios. Por el momento, tenemos que ir identificando unos elementos trazadores. Hay unas necesidades o unas expectativas de los usuarios. Hay una obligación normativa o un deber ser de nosotros de reconocer de que esos usuarios son diferentes en su cosmovisión, son diferentes en su forma de ser, son diferentes en su forma de entender y relacionarse con el sector salud y igual entre ellos mismos. Y finalmente que el derecho, o más bien que la calidad de la atención en salud nos invita a que el fin último es la satisfacción de los usuarios. Dentro de los atributos de la calidad podemos identificar algunos que han sido tradicionalmente señalados especialmente en el decreto 1011, como es la continuidad, la seguridad, la pertinencia, la oportunidad y la accesibilidad. Estos atributos en calidad en conjunto, digamos que es el marco en el cual nosotros decimos este servicio es de calidad. Pero es importante también reconocer que hoy en día, gracias a la evolución del concepto, o más bien gracias a la necesidad que tenemos de reconocer la persona humana como un otro, gracias a los derechos humanos, a los derechos a la salud, empezamos ya también a agregar un nuevo atributo de calidad, que es la humanización. La humanización, como lo veremos más adelante, ha sido incluida como uno de los elementos del proceso de acreditación en salud.
pero bien nosotros tenemos que empezar a enfocarlo desde ahora como un atributo de calidad. En el decreto 1011 nos motivan a que la atención al usuario debe, en las instituciones más bien, debe hacerse una evaluación sistemática de la satisfacción de los usuarios con el respecto al ejercicio de sus derechos y a la calidad de los servicios. Y acá lo que tenemos que empezar a enfocarnos es, bueno, hay una satisfacción de los usuarios de esas necesidades frente a sus derechos y frente a la calidad de los servicios recibidos. Entremos un poco a los derechos. Pues cuando miramos los derechos, digamos que en general en nuestros sistemas de salud en Colombia y en otros países del mundo, se reconocen una serie de derechos de los usuarios del sistema de salud. Dentro de esos derechos, podemos hoy, el día de hoy, resaltar el derecho de los usuarios, que es el derecho número 12, el cual dice que los usuarios tienen derecho a recibir un trato digno y sin discriminación alguna. Así podemos ver de que la satisfacción de los usuarios debe de ser medida, y uno de los ejercicios que tenemos que medir nosotros es, dentro de nuestros sistemas de gestión de calidad, es evaluar si los usuarios están verdaderamente recibiendo un trato digno y sin discriminación desde la percepción de ellos. Esto nos va a exigir, obviamente, amoldar todos nuestros sistemas de evaluación y más bien de prestación de servicios para poder entender esa diversidad cultural a la cual estamos sometidos en nuestro país. Ya habíamos referenciado hace unos minutos de que cuando estamos hablando de la atención en salud, en nuestro sistema de salud, siempre tenemos que hablar de la calidad de la atención en salud y, por supuesto, de la humanización de la atención en salud. Y la humanización de la atención en salud es el lineamiento más fuerte que en este momento tiene el proceso de acreditación, y digamos que es una de las líneas de acción que desde el Ministerio de Salud y la Protección Social se están buscando implementar en todo nuestro sistema de salud, consciente de todos esos deberes que tienen los prestadores, pero más que deberes, es ese compromiso social que tenemos que tener nosotros con los usuarios del sistema de salud. Y como lo dijimos al principio de la conferencia, también nosotros como usuarios del sistema de salud también esperamos recibir constantemente una atención humanizada en el proceso de atención. Cuando hablamos de la humanización del proceso de atención, es importante que no es una tendencia, no es una moda, debe ser un imperativo, debe ser una convicción, debe de ser algo que nazca desde la persona. Reconocer al otro como otra persona y reconocerme a mí mismo como persona. Y así, de esa manera, puedo yo tener como principio la humanización. La humanización solamente hace referencia a un tema tan sencillo como la bondad, tan básico y tan elemental como la bondad. La humanización es considerada también como un acto de inteligencia. Y también hay que reconocerlo, la humanización de la atención es la única oportunidad que tenemos nosotros para romper con esa concepción que tenemos economicista en nuestro sistema de salud. Siempre lo hemos tomado como, o más bien nos lo han hecho ver como un sistema de mercado que responde nomás a necesidades y a capacidades económicas, lo cual es una realidad. O sea, tenemos limitaciones económicas que muchas veces no nos permiten movilizarnos o nos restringen nuestro actuar. Pero verdaderamente la única manera de romper con todas esas barreras y con toda esa carga de estrés que puede efectuar las limitaciones económicas es con servicios más humanos. Es importante también saber que humanizar es también humanizarme. Cuando yo estoy brindando un servicio humanizante o un servicio humano, es para mí mismo también, porque soy más humano, más persona. La comprensión de la humanidad tiene que ser inherente a la persona, tiene que sentirse a través de la piel. Nosotros mismos tenemos que buscar cada día ser más humanos.
Existe otra posición que nos dice, bueno, es que la humanización ya está incluida en el sueldo. Cuando yo estoy prestando unos servicios de salud, debo de entender también que ya me están pagando por brindar una atención humana, por brindarle un buen trato a mis pacientes. Finalmente, otro concepto importante es saber que cuando la institución se está acreditando en salud, ya habíamos mencionado que uno de los ejes fundamentales de la acreditación es la humanización de los servicios de salud, y acreditarse en salud no es más que darle crédito a la atención, y verdaderamente le damos crédito a la atención cuando logramos que nuestra atención sea verdaderamente una atención humanizada y humanizante. A modo de reflexión, los invito a leer esta frase, el cual dice que el intelecto piensa críticamente, la sabiduría considera todo según su propósito y su integridad. Bueno, vamos a hablar un poco de los contactos comunicacionales en el proceso de atención. A diario, en la prestación de los servicios, nosotros tenemos contactos con diferentes usuarios. En este caso, empecemos por los usuarios externos, y nosotros cuando vamos a un servicio de consulta externa tenemos que ser conscientes de cuál es la ruta que está haciendo o está siguiendo el usuario o nosotros mismos. Nosotros tenemos que empezar por solicitar una cita por teléfono o por internet, nos asignan la cita, uno llama a la IPS, inmediatamente le dan la cita, llega a la institución, tiene que llegar a una recepción, luego va a una facturación, luego accede a los servicios médicos, odontológicos o de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Después que sale la consulta lo manda nuevamente a la recepción porque es necesario posiblemente unas ayudas diagnósticas, va a ayuda diagnóstica, lo atienden, vuelve donde el médico para que le reexaminen los exámenes, le prescriben unos medicamentos, ya hay que empezar con definir si son medicamentos post o no post, vaya, reclame los medicamentos, y es posible que también se deriven más procesos de atención. Como podemos ver, existen una serie de contactos que los usuarios tienen con nosotros. En algunas situaciones se presentan situaciones especiales como, bueno, es que este medicamento no es post, ¿qué debo de hacer? O no tengo cita con el especialista, ¿qué debo de hacer? ¿Qué haríamos nosotros? Pensemos como ojos de paciente y con corazón de paciente, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos frente a una enfermedad, frente a una necesidad y nos encontramos con una serie de personas, primero que todo, pero también de condiciones administrativas para poder lograr la satisfacción de mis necesidades? Se estima que en promedio una persona que trabaja en consulta externa, un médico, una enfermera, puede tener contacto hasta con 24 personas en un turno. En promoción y prevención la carga es un poquitico más alta. En consulta especializada, que los 10 de la consulta más los otros que hace la ronda. En urgencias, en el servicio farmacéutico, en el auxiliar administrativo, que es el que más tiene. Todos nosotros cada día tenemos contacto con diferentes personas. Y ese contacto es verdaderamente el momento de verdad cuando estamos pudiendo comunicarnos con la otra persona y logrando transmitir, o más bien logrando satisfacer sus necesidades a través de una atención humanizante. Esta es una comparación entre la comunicación no verbal y no verbal entre un chico y una chica, pero en realidad lo que tenemos que saber nosotros de la comunicación, y es que lo verbal, que es lo que muchas veces estamos tratando de transmitir a una persona durante el proceso de atención, solamente impacta el 7%. El tono de la conversación el 38% y lo corporal el 55%. Miremos acá que muchas veces nos ocupamos mucho del mensaje. Dentro de lo verbal nos ocupamos mucho del mensaje que estamos dando dentro de la comunicación. Pero hay otros dos elementos como lo corporal y el tono que son verdaderamente actitudinales y que son, en fin último, los que están logrando la asertividad en la comunicación. La siguiente diapositiva se muestra como ejemplo cómo la comunicación entre
chicas. Bueno, nosotros en nuestro sistema de salud hemos desarrollado un portentoso, hemos creado un gran desarrollo tecnológico y en la ciencia, pero también a su vez este tecnicismo y este desarrollo científico nos ha impedido cada día más que podamos mirar a los pacientes a los ojos. Nos ha impedido cada vez más saludar a las personas, escucharlo, hacer sentir a la persona, hacerlo sentir persona, abrazarlo. Nos ha impedido ser más humanos y obviamente lo que pasa es que nos estamos deshumanizando cada día con esta forma de trabajar y de atender. Muchas personas dicen que el problema es cuantitativo, que las limitaciones del sistema de salud nos impiden prestar un buen servicio en cuanto a la humanización. Otros dicen que no hay tiempo para hablar con el paciente. Desde entre una consulta de 15 minutos, sacar 5 para hablar con una persona es mucho. Pero si pensamos conscientemente, 5 minutos no es un tiempo inmenso ni profundo. 5 minutos no es una exageración. Y en 5 minutos, con seguridad que tenemos espacio para mirar a la persona a los ojos, para escucharlo detenidamente y para darle a entender de que sí le estoy atendiendo su necesidad. Muchas veces las personas no están buscando la cura a una superenfermedad, lo que están buscando muchas veces es que los escuchemos, que los miremos a los ojos, que le estrechemos la mano, que realmente lo hagamos sentir personas que son escuchadas y respetadas dentro del sistema de salud. Entramos a otro elemento que es el servicio. Nosotros nos dicen toda la vida que tenemos que tener vocación de servicio dentro del sistema de salud. Y tenemos que tener claro que servir es proyectar la existencia, es actualizar la existencia. Lo que verdaderamente enriquece a la persona y más al personal de salud es el servicio, y el servicio tiene que ser ese potencializador de nuestra satisfacción de proyecto de vida. El servicio tiene que ser la realización de nuestro deber ser. Una teoría dice que cuando yo amo no pierdo el amor. El amor antes, por el contrario, se puede multiplicar. Cuando doy amor, me estoy acercando a las personas, le estoy haciendo la atención más humana y verdaderamente me estoy realizando como profesional. Bueno, pasemos a otro elemento que son las competencias laborales. Siempre se ha dicho que existen básicamente dos tipos de competencias, las competencias duras y las competencias blandas. Entre las competencias duras están todas esas habilidades técnicas y científicas que determinan y son propias de cada profesión o oficio. Pero existen otros tipos de competencias blandas que sí son más transversales a todos los tipos de personas y que en algunas profesiones y oficios tendrán que ser más desarrolladas que en otras. Y están vinculadas especialmente al aspecto emocional, a la conducta de la persona, a las motivaciones, a los valores y sobre todo a la cultura del ser humano. Esas competencias blandas son más de la persona, si bien son propias y tenemos que desarrollarlas dentro de determinadas profesiones, son más de la conducta del ser humano. Pensemos en los valores institucionales, hasta qué punto los tenemos integrados en nosotros mismos y con ellos a su vez le estamos dando desarrollo a esas competencias blandas. Miremos un poco las competencias blandas y cuando yo hablo de competencias blandas estamos hablando de la ética, estamos hablando de una actitud positiva, de una facilidad para la comunicación asertiva que tanto nos habla. Una competencia blanda es la capacidad de administrar el tiempo, de resolver hábilmente los problemas. Una capacidad blanda es el trabajo en equipo, la autoconfianza, el aceptar y aprender las críticas, el ser flexible y creativo, la rápida adaptación a los cambios y una tolerancia al trabajo bajo presión. Digamos que todos estos tipos de competencias son propias
y tenemos que cada día desarrollarlas más, que son inherentes a la persona y nos harán verdaderamente más profesionales, nos harán profesionales íntegros y sobre todo nos facilitarán la capacidad de hacer más humano el proceso de atención. Hay muchas formas de lograr la calidad, pero la calidad tiene que ser sentida, la calidad tiene que ser eh, lograda verdaderamente desde esas actitudes, valores, las conductas, los logros, toda esa cadena de actividades que nosotros a diario nos enfrentamos son experiencias de aprendizaje. La calidad parte de nosotros mismos. La esencia final de la calidad es que nosotros mismos tengamos el autocontrol y la capacidad de autocrítica frente a los resultados. Lo que nosotros hacemos depende de nuestras creencias, depende de nuestras cualidades y atributos, depende de esa actitud mental, esa disposición mental que tenemos para prestar los servicios, de las conductas, la conducta diaria. Acá es donde llega lo que se manifiesta, la conducta, lo que sale de la persona, la conducta es esa fase externa que en el fin está demostrando, está evidenciando cuáles son mis valores y cuáles son mis creencias como persona, y en este caso cuál es mi posición frente a la atención y frente al servicio humanizado. Obviamente, todo lo que sale de las personas es un resultado que en la mayoría de los casos se ven reflejados en logros. Todo esto, como ya lo referenciamos, son experiencias de aprendizaje que me van a permitir cada día crecer como persona. La atención en salud en Colombia ha venido evolucionando. Yo creo que si miramos desde las décadas de los 70 han surgido muchas teorías de cómo hacer las cosas y cómo es la mejor forma de hacerlas. Hoy en Colombia ya entendemos y en la mayoría del mundo que hacer las cosas correctamente se hacen con un entorno digno y seguro, y que para lograr esa dignidad de la atención tiene que ser una atención humanizada. Y yo creo que ese tiene que ser el mensaje más importante que nos tiene que dar el día de hoy. Yo estoy haciendo o estoy prestando servicios de salud de una manera correcta cuando garantizo un entorno digno y un entorno seguro, por supuesto. Pero acá el mensaje es: la dignidad se logra con la humanización. Finalmente, eh, quiero invitarlos a que pensemos en lo siguiente. Decía Don Abedian que el secreto de la calidad es el amor. Y verdaderamente tenemos que lograr eso, el amor por lo que hacemos, el reconocimiento del otro, para poder lograr satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Bueno, ya con esto termino mi presentación. Quiero dejar abierto la posibilidad de que ustedes en el área de acción manifiesten sus inquietudes o sus participaciones para que nos escuchemos o por lo menos nos podamos leer acá en este espacio en caso que tengamos alguna inquietud. Bueno, al parecer no hay ninguna inquietud, no sé, no veo por acá nada escrito en el área de chat. Ah, sí, bueno, por acá Clara Inés Mesa nos saluda en el chat. Clara Inés, buenas tardes. No sé si tienes alguna inquietud o alguno quiere manifestar. Sí, Karen, la presentación queda grabada. Ya luego Alonso, la persona pues que es el técnico en la plataforma, nos dará a saber dónde queda grabada esta conferencia, y en especial pues todas las teleconferencias que hagan parte de, de este ciclo de teleconferencias. Bueno, esperamos de que puedan
al menos escuchar las demás compañeras de la teleconferencia grabada, lo seguro es que se va a quedar disponible. Bueno, les agradezco mucho a todos por haber compartido este tiempo, por darnos este espacio de reflexión. Vámonos con la idea, qué es lo que buscábamos en este momento, pensémoslo como personas, pensémoslo como agentes del sistema de salud y trabajemos para que cada día logremos hacer atenciones más humanas y respetuosas como una de las maneras de garantizar verdaderamente el fortalecimiento de la calidad de la atención en salud. Gracias a todos y una feliz tarde y hasta el próximo que nos podamos encontrar.